Hola chicos, nuevamente tu profesor favorito, el profe Tineo, con un nuevo video y hoy vamos a hablar del metabolismo de la bilirrubina. Ya, entonces nuestro temita de hoy es el metabolismo de la bilirrubina. Ya, para iniciar, aquí tenemos un glóbulo rojo, ¿no? Todo inicia con el glóbulo rojo. Algunos lo conocen como glóbulo rojo. Bueno, serían más técnicos los eritrocitos, ¿no? Un eritrocito. ¿Cuál era su función? A ver si te acuerdas. ¿Qué hacía? Hace transporte ¿de qué? ¿De qué? De oxígeno. ¿Qué hace? Transporte de oxígeno. Entonces, este glóbulo rojo es una célula de la sangre. Obviamente es bicóncavo, hueco por los dos lados. Aproximadamente sus medidas son 7,5 micras. ¿Ya? 7,5 micras. Y obviamente es bicóncavo. Y su principal función es transporte de oxígeno. Ya, estos glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días. Ese es su tiempo de vida. Después de eso se empiezan a liberar señales, ¿no? Algunos lípidos en su membrana, por ejemplo la fosfatidilcerina, empiezan a liberar señales, ya cuando ya están viejos o se han pasado los 120 días, ya envejecieron, empiezan a liberar ya a mostrar algunos receptores como la fosfatidilcerina que van a indicar ya a células que se encuentran donde acá tenemos un órgano muy importante conocido como vaso. El vaso ya es un órgano ya que se podría decir va a procesar a los glóbulos rojos o eritrocitos ya viejos, ya, y obviamente los va a reciclar. En el vaso hay una célula muy interesante que es el macrófago. Macro, grande, fago, que come, o sea, es una célula grande que come, ¿ya? Entonces este macrófago, ¿ya? Al percibir esas señales que ese glóbulo rojo ya está viejo, entonces ¿qué va a hacer el macrófago? Lo va a comer, lo va a fagocitar. Y acá vemos ya el macrófago que ya lo fagocitó, ¿ve? El eritrocito o el glóbulo rojo está dentro del macrófago. Este es el macrófago. Entonces ya lo comió. ¿Dónde sucede todo esto? En el vaso. En el vaso sucede. Entonces en el vaso llegan los glóbulos rojos viejos. Ya hay una célula ahí llamada macrófago que va a fagocitar, o sea, lo va a comer a ese glóbulo rojo viejo y ya está dentro. ¿Y qué va a hacer? Obviamente lo va a digerir, ¿no? Tiene su estómago ahí, ¿ya? Que obviamente va a ser el lisosoma y lo va a digerir. Al digerirlo va a obtener un residuo. ¿Qué es lo que tiene el glóbulo rojo? Acuérdate, yo te dije que transportaba oxígeno, ¿verdad? Y para que transporte oxígeno, ¿qué es lo que tiene? Tiene una proteína llamada hemoglobina. Ahí está. Profe, ¿cuántas hemoglobinas tiene un glóbulo rojo? Aproximadamente 25 millones. Cada glóbulo rojo tiene aproximadamente 25 millones de moléculas de hemoglobina. Entonces, de la digestión o de la descomposición de un glóbulo rojo, obviamente de un glóbulo rojo se va a liberar ¿qué? Hemoglobina. La hemoglobina, obviamente, es una proteína, ¿no? ¿Qué es? Es una proteína. Ya, pero no te olvides que es una proteína cuaternaria. Ya, de tipo, ya es una globulina. ¿Por qué, profesor? Porque tiene obviamente esa forma circular y está formado por ¿cuántas? Por 4 cadenas. ¿Cuántas? 4 cadenas polipeptídicas. ¿Ya? Polipeptídicas. Profe, ¿dónde están esas 4? Ahí están, dos rojitas y dos marroncitas. ¿Qué más tiene? Te voy a enseñar las partes. Estos, como lo ves, esas de amarillito, es el grupo hemo. ¿Qué, profesor? El grupo hemo. Ahí en ese grupo hemo se encuentra el hierro, ya en estado de oxidación +2. Y obviamente estas cadenas se llaman globina.
Entonces la hemoglobina está compuesta por tres cosas, ¿no? Por el grupo hemo, que tiene el hierro, por la globina, ¿ya? Especialmente. Y está organizado en 4 cadenas polipeptídicas. Eso debe ser la estructura de una hemoglobina normal. Si esa hemoglobina se altera la estructura, puede darte una anemia falciforme, ¿no? Que obviamente son glóbulos rojos en forma de espada. ¿Ya? Entonces, hasta acá estamos. Entonces la hemoglobina ya se degradó. Entonces el glóbulo rojo se rompió, liberó aproximadamente 25 millones de moléculas de hemoglobina. Ahora vamos a centrarse en una molécula de hemoglobina. ¿Qué es lo que le pasa a la hemoglobina? Ya, ¿cómo es que se degrada, no? Entonces esa hemoglobina va a liberar tres cosas. Yo ya te dije ya. ¿Qué va a liberar, profesor? Va a liberar el grupo, ¿qué grupo? El grupo hemo, pues, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más libera? Hierro. ¿Qué libera? Hierro, pues. Por eso la sangre es roja, porque tiene hierro. Y este hierro es un ion ferroso. Está oxidado a +2. ¿Qué más va a liberar? Una proteína, la globina. Esta globina se degrada. ¿Ya? ¿Qué se degrada? ¿De qué están formadas todas las proteínas? ¿Cuál es la unidad estructural de las proteínas? Amino a ácidos, pues, ¿no? Aminoácidos. A partir de estos aminoácidos se van a formar otras proteínas, ¿no? Entonces hasta ahí ya vemos cómo es que se ha degradado en 3 productos. ¿Cuáles son, profesor? El grupo hemo, el hierro o el ion ferroso y la globina, que asimismo se ha degradado a aminoácidos. Ahora lo que nos importa en este metabolismo y la parte más importante es el grupo hemo. Ya, después hablábamos del hierro. Ya, en el grupo hemo vamos a tener una enzima conocida como hemooxigenasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a degradar al grupo hemo o lo va a transformar. ¿En qué? En biliverdina. ¿En qué lo va a transformar? En biliverdina. ¿Ya? Entonces lo transforma en biliverdina. Ya, profesor, ¿y qué pasa con esa biliverdina? La biliverdina va a ser alterada por otra enzima conocida como biliverdina reductasa, que lo va a transformar en ¿qué? Ajá, aquí está, en bilirrubina. Profe, entonces acá inicia la bilirrubina, pero profe, yo he escuchado que hay dos tipos de bilirrubina. Sí, esta es la bilirrubina indirecta. ¿Qué bilirrubina? La indirecta, que es una bilirrubina que liposoluble. Ya, es una bilirrubina liposoluble, por lo tanto atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, por eso es que es neurotóxica. Ya, por ejemplo, en niños que tienen ictericia, al subirse los niveles de bilirrubina indirecta, puede generar daño nervioso, ¿no? Se acumula en los ganglios basales. Ya, ahora, esta bilirrubina indirecta o liposoluble, ya no lo podemos excretar, no se puede excretar por vía renal, ni por vía intestinal, porque es liposoluble, o sea, no se transporta. Entonces necesita que alguien lo transporte. ¿Cuál es el transportador por excelencia? La famosa proteína albúmina. Entonces la albúmina le dice, como tú no puedes viajar solo, yo te acompaño. Entonces la albúmina se une a la bilirrubina indirecta. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva, ¿quién es este órgano? ¿Quién es? El hígado. ¿A dónde lo lleva? Al hígado. Entonces mira, lo lleva al hígado. Y ahí, hasta ahí queda la historia de lo que es la bilirrubina. Entonces acuérdate. Por la parte del grupo hemo. El grupo hemo, a través de una enzima hemooxigenasa, se degrada a biliverdina. La biliverdina, a través de una enzima biliverdina reductasa, se degrada a bilirrubina indirecta, que es una sustancia liposoluble capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. O sea, puede llegar al cerebro, sobre todo en neonatos, ¿no? Y la bilirrubina indirecta es liposoluble, por lo tanto debe ser transportada con la albúmina, ¿no? ¿Y a dónde es llevada? Al hígado. Hasta ahí queda. Ahora nos quedamos acá con el ferroso, ¿no? Con el ion ferroso. El ion ferroso va a utilizar una proteína conocida como la transferrina. Como dice, trans de transporte, o sea, lo va a transportar. Esa transferrina va a transportar al ion ferroso. ¿Ya? Entonces lo transporta.
¿A dónde lo va a llevar? Entonces por acá vamos a poner, ¿ya? Acá se va a formar la transferrina, ¿ya? Y se va a formar un complejo, ¿no? La transferrina, hierro. Entonces la transferrina se une con el hierro, ¿ya? Y lo va a transformar. ¿A dónde lo transporta? Lo va a transportar al hígado también. ¿A dónde? Al hígado. Pero en el hígado le va a entregar a otra proteína que lo almacena, que va a ser la ferritina. Entonces, ¿quién le entrega al último el hierro? A la ferritina. La ferritina ya es el que almacena el hierro en el hígado. Entonces, la transferrina lo transporta. Pero ¿con quién queda el hierro al final? Con la ferritina queda el hierro. ¿Y dónde queda? En el hígado. Entonces ahí vemos cómo se da el metabolismo, pero nos quedamos en qué. ¿Qué es lo que me importa acá? Que cuando la bilirrubina indirecta, que es liposoluble, se ha unido con la albúmina, ¿y a dónde ha llegado? Al hígado. Hasta ahí nos quedamos. Y el hierro ya llegó al hígado, ahí se almacena, ¿no? Por eso es que, ¿dónde tenemos la reserva de hierro? En el hígado. En el hígado está. Por eso es que no es fácil que te dé una anemia ferropénica, debes tener pérdidas por mucho tiempo de hierro, ¿no? Ya. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Acuérdate, teníamos a la bilirrubina liposoluble. ¿Cómo se llamaba esa bilirrubina? Indirecta, ¿no? Bilirrubina insoluble o liposoluble, conocida como bilirrubina indirecta. ¿Qué pasaba con esta bilirrubina indirecta? ¿Se unía con quién? Con la albúmina. Entonces la albúmina lo transportó ¿hasta dónde? Hasta el hígado. Y ahora, ¿qué va a pasar con esta? La albúmina lo deja, la bilirrubina indirecta en el hígado, ya lo deja, le entrega, ¿no? El hígado va a tener una enzima muy famosa, conocida como ¿qué? Glucuroniltransferasa. Y esta enzima es muy importante porque al fallar esta enzima se va a desarrollar muchas enfermedades congénitas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bilirrubina indirecta, ¿ya? Se va a transformar ¿en qué? En bilirrubina directa. ¿Ya en qué se va a transformar? En bilirrubina directa. ¿A través de qué enzima? De la glucuroniltransferasa o la UDP, ¿no? Entonces, ahora sí. Entonces, esta bilirrubina directa ya no es liposoluble, sino que es hidrosoluble. O sea, sí se puede transportar. Y acuérdate que en el hígado, ¿qué tenemos? El sistema portal, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener canículos biliares. ¿Ya? Biliares. Por donde se va a excretar la bilis, porque acuérdate que el hígado es el que produce la bilis. Entonces el hígado va a excretar, ¿no? La bilis, ¿ya? Esta bilirrubina indirecta puede ir al riñón, ¿ya? Y en el riñón va a pigmentar a la orina, ¿no? Va a formar el ¿qué? Urobilinógeno o la urobilina. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que la orina sea amarilla. ¿Por qué la orina es amarilla? Porque poco de la bilirrubina directa va hacia el riñón y se excreta, ¿no? Por eso es amarilla. Porque hay un urobilinógeno, se transforma en urobilinógeno. Pero también la bilirrubina indirecta, ¿dónde va? Va al intestino. Claro. ¿Cómo, profe? Excretado por los canículos, por el árbol biliar. Ya se va primero a la vesícula biliar, y en la vesícula biliar, cada vez que tú consumes una comida, se secreta el jugo biliar, ¿no? La bilis. Y en la bilis tenemos la bilirrubina directa que llega al intestino. Y en el intestino tenemos otra enzima conocida como ¿qué? Como beta glucuronidasa. Esta enzima beta glucuronidasa a la bilirrubina indirecta lo va a regresar. Y a esto se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Si lo va a regresar al hígado. Va a ser una circulación del intestino enterohepática. Se lo va a regresar a través de la circulación enterohepática. Enterointestino hepática. Entonces, ¿qué, profe? Nuevamente lo regresa la bilirrubina directa, la beta glucuronidasa.
¿Lo regresa como bilirrubina directa? No, lo vuelve a su estado original. ¿Cuál era su estado original? Bilirrubina indirecta. Entonces nuevamente lo regresa a bilirrubina indirecta. Y vuelve al hígado. Y sucede el mismo proceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la cantidad de bilirrubina directa que no logró metabolizarse por la beta-glucoronidasa y no se transformó a bilirrubina indirecta y no pasó por la circulación enterohepática? Va a ir a dónde? A las heces. Y le va a dar el color a las heces. ¿Qué le va a dar? El color. ¿Por qué las heces son amarillas normalmente? Porque tienen un pigmento llamado estercobilina. Profe, ¿de dónde viene la estercobilina? Claro, pues, ¿viene de dónde? De la bilirrubina. ¿Qué? ¿Directa o indirecta? Directa. Ya, esta bilirrubina directa, se va a transformar ¿en qué? En estercobilina. ¿Ya? Y obviamente va a pigmentar a las heces. Por eso cualquier obstrucción en el árbol biliar que no permita el drenaje de bilirrubina directa al intestino, ¿qué va a hacer? Que tus heces sean blancas, que tu orina no se pigmente. Y mucha excreción de esta sustancia va a hacer obviamente que la orina se pigmente demasiado, ¿no? Entonces este es el metabolismo de la bilirrubina, chicos. Cualquier pregunta me pueden escribir. Eso ha sido todo. Gracias.